Se cumplen 2 años de la Ley de Medios. Están con nosotros Martín Becerra y Damián Loretti, doctores en Ciencias de la Comunicación. Gracias por venir, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué se avanzó y qué falta? Elija cada uno la parte que quiera responder. No, por favor. Desde mi punto de vista, valorando la discusión social que se dio con la ley y el texto de la ley, se avanzó en promover la producción en el interior del país, las cuotas de producción nacional. Tímidamente, digamos, eso es un proceso bien complicado, sí, porque es muy costoso producir, sobre todo en televisión. Las cuotas de producción nacional y producción independiente en los canales de Capital Federal ya se cumplían. Se avanzó con resistencia de los operadores en las franjas de programación infantil. Se avanzó en todo lo que tiene que ver con la identificación de la pauta publicitaria, los minutos de publicidad, también con resistencia y, sí, con trampa, digamos, porque sigue habiendo publicidad no tradicional que es emitida, incluso en el canal oficial. Y yo creo que faltan varias cosas. Algunas cosas creo que faltan porque es razonable que falten. Por una cuestión de tiempo, digamos. Exactamente, una ley tan compleja. Atravesábamos, digamos, veníamos de un cachivache reglamentario que tenía que ver con una ley de la dictadura, más modificaciones que empeoraron en democracia la ley de la dictadura militar. Entonces, ese cachivache no se ordena solamente por un gesto legislativo, sí, por más importante que este sea, pero creo que también hay otras cuestiones que faltan, que tiene que ver con una caracterización política desde mi punto de vista, que es que el gobierno no hace el esfuerzo necesario para poner en marcha cuestiones que no estén dirigidas específicamente a el Grupo Clarín, ¿no? Digamos, pongo ejemplos, sí, con nombre y apellido. Francisco de Narváez participa del accionariado de manera directa o a través de testaferros, pero él le dijo hace 3 meses en una entrevista que publicó el diario Perfil, que le hizo el dueño de la editorial Perfil, Fontevecchia, participa del accionariado de Canal 2 junto con Vila y con Manzano, y eso contraviene la ley de la dictadura militar, sí, y contraviene la ley sancionada por el Congreso de la Nación. ¿Crees que el gobierno está muy ensimismado en y no mira para los costados? Y no mira para Telefónica, no mira para Vila Manzano, no mira para Cadena 3, no mira para de Narváez. Entonces, me parece que allí hay aspectos que son medulares y que legitimarían, desde mi punto de vista, todas las acciones que el gobierno tampoco mira el sector de las cooperativas, sí, que los trámites para que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende del gobierno, se expida sobre las cooperativas, también demoraron más de lo que los propios cooperativistas demandaban, digamos. Entonces, hay una zona importante de la Ley de Medios que no tiene que ver con la adecuación de los plazos por parte del Grupo Clarín, que yo creo que no está debidamente atendida, digamos, o no está atendida con la velocidad que muchos de los que apoyamos la ley nos gustaría que tenga. Damián, vos fuiste muy importante en la redacción del proyecto. A 2 años de aquella sanción, de aquella votación, primero en una Cámara y después en la otra. ¿Tenés la misma mirada que Martín? ¿Sos más benévolo, más duro? En la parte que él está de acuerdo yo podría sumar más cosas. Podés. Ahora, bueno, una tiene que ver con el proceso electoral. Ajá. La convergencia entre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Reforma Política implicó la multiplicación, claro, de pantallas y plataformas para la divulgación de spots electorales. Ese es un tema bien relevante. Sí. En términos de agregar lo que decía Martín, el tema de los PNT que él menciona no es un problema solamente estético o de libretos que le dicen a los guionistas pone un emplazamiento, como se le llama, de un producto. Además es un problema de dinero. Un problema de plata. Claro. Sí. Pero sobre todo tiene que ver con la distribución de los ingresos de la actividad. Porque si en lugar de poner pauta en los canales del interior del país, haces un emplazamiento de producto que es más caro porque va dentro del programa, eso queda solo en Buenos Aires. Claro. Además hay un tema de cómo se va a financiar el resto. Podría agregar, están asignadas las frecuencias para los canales universitarios, los canales provinciales, y hay en marcha un concurso para 220 nuevas licencias de televisión digital. Que sale en noviembre, ¿no? En noviembre cierran los plazos de los concursos. Esa es la parte que digo, podría ir sumando lo de Martín, me agregaría algún detalle más después.
¿En qué no estoy de acuerdo con lo de Martín? A ver, yo no soy la persona exacta para responder esto, porque no soy funcionario, entonces es lo que voy relevando del resto de la actividad. Hasta donde sé, el tema de Narváez tiene una judicialización. El tema Vila Manzano, el avance sobre el famoso 161, también. El tema de las cooperativas, primero una explicación y después un estado del arte. No todos los cables funcionan igual en la Argentina, digamos. Cuando se plantea las cooperativas van a pelear contra el grupo monopólico, en muchos casos sí. En otros casos hay pequeños cables del interior que resistieron los procesos de concentración y dicen, una cooperativa monopólica de servicios públicos podría impactar seriamente sobre nuestra actividad. ¿Qué planteó la ley? Cuando hay una cooperativa que quiere entrar a la actividad y hay un cable que está existiendo en ese sitio, tiene que plantearse la solicitud en el boletín oficial. Quien quiera hace un planteo sobre el caso y va a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para plantear que no sea predatoria la actividad en ese caso. Hablo de canales de cable de 400 abonados, por ejemplo. Sí. Digo, hay que equilibrar, no toda la Argentina es igual y la ley no puede ser tan casuística. Ahora, déjame cerrar esto. Dale. Eso está previsto en base al artículo 30, que dice que las cooperativas de servicios públicos sí pueden prestar servicios de cable, cosa que antes no se podía hacer. ¿Qué pasó? Hay un juez que ordenó la suspensión de la aplicación del artículo 30. Entonces no es que esté demorado, está suspendido. Y el gobierno apeló, las cooperativas están interesadas en que esto se modifique, pero hasta que no se cambie la medida cautelar y se revoque, más que cambiarse, revocarse, eso no avanza. No es demora. Ahora, ¿por qué hay una percepción de que la ley solo es el artículo 161 y principio y fin de espacio publicitario? Obviamente puede haber una reducción de los medios, interesada o no, pero debe haber algo más. Y acá me suma lo de Martín. Tiene que haber una dificultad en decir, bueno, la ley es mucho más que esto. Bueno, un esfuerzo de comunicar y presentar la ley, algo que vaya más allá del 161 y el principio de espacio publicitario. Digo, si cabe el autobombo, acabo de publicar una nota de 8.000 y pico de caracteres poniendo 10, 12 medidas concretas. Acabo de dar 5 o 6. Sí. Digo, no sé si hay un problema o no de comunicación. Sí creo que hay un problema de percepción respecto al uso de las leyes. En general, y déjame plantear esto. La gente sube al colectivo y no tiene la menor idea de que existe la ley de transporte. Se casa y si no viene un señor te lee el Código Civil. Digo, hay muchas cosas que hoy están pasando. Se están entregando licencias a las escuelas. Los chicos no hablan de la ley de medios. Se ve televisión con deporte en el interior en base a un programa que se llama Deporte para Todos. No tiene que ver con fútbol para todos, no, es otra cosa. Que eso tiene que ver con una regla tomada de los principios de la Directiva Europea de Televisión. Sí, de interés general. Sí. Las que se llaman contenidos de interés relevante. Sí. Y eso es bien importante por, primero, lo que es la historia de los derechos sobre el deporte, en la historia de la concentración del cable en la Argentina. Eso se aplica, pero la gente no tiene un cintillo abajo que dice esto pasa gracias al Deporte para Todos. Davis en Canal 13 justamente en el marco del programa Deporte para Todos. Las nuevas ficciones que salen de los concursos, abajo no tiene un cintillo. Digo, cuando aparece la publicidad de los medios diciendo cuáles son sus nuevos programas, que están atados al programa de financiamiento del Ministerio de Infraestructura, abajo la publicidad no dice esto ha sido coproducido por... Vos hablas de la legitimidad de la ley. ¿Qué espacio les parece que les quedó a estos sectores que argumentan muy en contra de la ley? Recién un canal, el colega que no desapareció, hacía un paralelismo hacía un informe sobre la ley de medios de Ecuador, la ley de medios de Venezuela. Este tipo de argumentaciones tan fuertes contra la ley, ¿qué les parece que quedó de todo eso en la opinión pública? ¿Tiene lugar eso o eso se vio minimizado? Yo creo que es el gran saldo que tuvo la sociedad argentina de comenzar a discutir sobre la regulación de los medios, para lo cual el gobierno, que está claro, digamos, yo no soy militante del gobierno, yo creo que hizo mucho a favor, digamos, para instalar esa discusión, tiene un saldo muy beneficioso que causa, uno de los efectos que causa es que ese tipo de discurso de boicot, digamos, de cerrazón, lisa, llana y cerril, diría, a la posibilidad de discutir sobre cómo funcionan los medios. Digamos, los medios pueden discutir sobre todo, pero en Argentina nadie podía discutir sobre los propios medios. Yo creo que ha quedado completamente anacrónico. Entonces es un discurso que yo bromeo con mis alumnos, se asemeja al de la Guerra Fría, o sea, parece digamos, de denuncia de Nikita Khrushchev. Ahora, hemos hablado del gobierno, de los empresarios que responden a sus intereses lesionados, afectados, pero nos falta una parte, los legisladores de la oposición.
¿qué pueden hacer o qué debieron hacer y no hicieron? Por ejemplo, integrar lo que se llaman los órganos. Claro. ¿Puedo hacer un pequeñísimo sí. agregado? No todos los legisladores de la oposición actuaron igual en concreto. Hay dos que fueron a tribunales al plantear que había irregularidades de proceso, pero al poquito tiempo de aprobarse la ley, hubieron legisladores que plantearon proyectos de reforma a la ley de la cual se decía que no estaba vigente. Ajá. Eso a veces se pasó de largo, pero digo, la conducta de los opositores al proyecto incluso no fue siempre la misma, ni tampoco fue la misma en general. No fue la misma entiendo la actitud de un dueño, la entiendo. O sea, puedo estar en desacuerdo o en acuerdo con el 161. De hecho, me parece que la palabra es adecuación y no desinversión. Desinversión lo dice la UNESCO. Claro, pero si yo soy dueño de un medio y veo que la ley afecta, voy a responder. O sea, digamos, es una reacción legítima. Sobre todo porque los dueños de los medios estuvieron acostumbrados hasta el año 2008 a que le den todo lo que querían. O sea, y voy a responder y decir, bueno, voy a jugar. Ahora, los legisladores son representantes del pueblo. Sí. O sea, me parece que el rol tiene que ser distinto. Hay una parte de la oposición no sé si lo es. Que se comportó, digamos, que discutió. Hay una parte de la oposición, que es oposición, digamos, que se presenta a las elecciones con listas separadas a la del Frente para la Victoria, que apoyó la discusión de la ley de medios, votó a favor en general en la Cámara de Diputados. Hay otra parte de la oposición que boicoteó la discusión misma, ya no solo el texto de la ley, sino sencillamente la discusión de la ley de medios. Esa parte de la oposición, que es el grupo A, lo que se conoce como grupo A, o el núcleo más importante de lo que se conoce como grupo A, se resistió a integrar los órganos de control, la comisión bicameral por un lado y los directorios de la autoridad federal y de los medios de gestión estatal por el otro. Yo creo que eso, desde mi lectura, insisto, por supuesto no comprometo a Damián en esta lectura, envalentonó al gobierno. Entonces es un juego de suma cero, digamos, en donde la oposición del Grupo A no quiere integrar los órganos de control, haciendo flaco favor a su prédica republicana, y al mismo tiempo el gobierno, ahora, una vez que se ve que esa oposición se desintegra políticamente y su representación va a mermar notablemente a partir de diciembre, tampoco se muestra muy favorable a permitir que la oposición participe de esos espacios. La última pregunta tiene que ver con el tercio de canales sin fines de lucro. ¿Cómo digamos, financian la producción? ¿Cómo ocupan ese espacio disponible? No solo se trata de tenerlo, sino de desarrollarlo. ¿Cómo se financian, no? Me parece que hay una falsa percepción de lo que implica sin fin de lucro. Se financian igual que los otros. El tema es que se hace si hay réditos o ganancias. Digo, una cooperativa es una sin fin de lucro y tiene potencial económico como para hacerlo. Una radio comunitaria, de acuerdo a la ley, a las mejores cosas que dice el sistema interamericano, no tiene que estar limitado a la publicidad. El tema es que se hace en caso de que existan flujos de caja que permitan lo que en otro lado sería retiro de dividendos, cómo se reinvierte. Ahora, eso es parte del debate. Algunos quieren que no pase nada con la televisión digital para mantener los monopolios, y soy enfático, solamente 7 u 8, según el caso, ciudades del país tienen más de una señal de televisión abierta. Ahí lo que existe es monopolio en serio, no es de discurso. Cuando vos vas a poner 4 al menos señales digitales y una de universidad más otra de provincia, cambia el panorama. Eso es pluralismo efectivo. Una mención por lo que vos mencionabas, para que me parece importante para que el público lo maneje. Esta ley no se parece en nada a Venezuela. No voy a opinar sobre la ley venezolana, digo, no se parece. No se parece al proyecto ecuatoriano, y solamente por un artículo. En cada uno de esos casos aparecen obligaciones específicas en materia de la calidad de la información periodística. Esta ley lo único que reclama es que haya servicio informativo en cada canal o en cada radio propio. Ese es un reclamo histórico de los gremios de trabajadores, de la televisión, de prensa. Que haya ficción en el interior también tiene que ver con los reclamos históricos de los trabajadores, de los actores, de los guionistas, de los trabajadores de televisión, y esta ley se hace cargo de eso. Yo sí creo, perdón, lo último que nos vamos. Medio minuto. Creo que efectivamente la ley, como toda ley, no es perfecta y que tiene la necesidad de ser complementada por nuevas regulaciones, en parte que atiendan a la cuestión económica, sobre todo el sector de la sociedad civil sin ánimo de lucro, sobre todo para garantizar la sostenibilidad de políticas que se están aplicando ahora de manera experimental, de financiamiento de la producción nacional, pero que su sostenibilidad en el tiempo tiene que ser garantizada más allá de la contingencia de quien administre el gobierno en su momento, ¿no? Estamos de acuerdo.
Bien, al final se pusieron de acuerdo. Consenso, diálogo. Martín, Damián, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes también, Felipe y Nico. Gracias también a ustedes por la paciencia y por la complicidad. Hasta el próximo miércoles. Que la pasen bien. Chau.